A sus clases, vamos a comenzar. Muy bien, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En este día vamos a comenzar el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer 3 versículos del capítulo 4. Abran sus Biblias. Capítulo 4, versículo 1. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Aleluya. Y el que estaba sentado era, al parecer, semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Aleluya. Hasta ahí vamos a leer. Y vamos a prepararnos en esta noche. Pueden tomar sus lugares. Y vamos a recordar todo lo que hasta aquí hemos aprendido. Tomando en cuenta que Dios a las iglesias, que es lo que continúa después de estas cosas, dice el apóstol Juan, después de haber escuchado las amonestaciones y las advertencias que Dios le hace a las iglesias. Las iglesias es un símbolo, un tipo y figura de la iglesia a través de los siglos y a través de los tiempos. Pero a cada una de las iglesias les dio una promesa que no debemos de olvidarla, que es una promesa para nosotros. A Éfeso le dijo: al que venciere, le daré a comer del árbol de vida que está en medio del paraíso de Dios. A Esmirna le dijo: al que venciere, no recibirá daño de la muerte segunda. Qué promesas tan preciosas. A Pérgamo le dijo: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino solamente aquel que lo recibe. A Teatira también le dijo: al que venciere. Noten que son expresiones para los vencedores. Yo le daré potestad sobre las gentes, y también le daré la estrella de la mañana. A Sardis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. A Filadelfia, le dijo: al que venciere, yo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Por último, a la iglesia de Laodicea le dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y finalmente, la frase que cada iglesia recibe como una amonestación: el que tenga oído, oiga para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, iniciando el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, vemos que no cabe duda que existe una fascinación sin precedentes que tiene que ver en estos tiempos, donde quizás se han escrito cientos de libros, a lo mejor se han hecho muchos programas de televisión, de radio, videos, y de personas que narran que supuestamente se murieron y que fueron al más allá, porque comienza Juan hablando de esta experiencia que él tuvo, que fueron al cielo y luego que dicen que pasaron por un túnel,
o que vieron una luz muy fuerte, y algunos han afirmado que han visto hasta ángeles. Pero sin embargo vemos que en contraste, en todos estos mitos y narraciones fantasiosas y fascinantes, vemos que sin embargo la Biblia nos habla de dos experiencias en el Nuevo Testamento de dos personas que fueron literalmente sacadas de sus cuerpos. Solamente dos existen en el Nuevo Testamento. Y que dice la Biblia que fueron transportados hasta el tercer cielo. Qué curioso o qué increíble pudiéramos decir que en todo el Nuevo Testamento solamente encontramos a estos dos hombres que vivieron este tipo de experiencias. Como naturalmente lo sabemos, uno de ellos fue el apóstol Pablo. Pablo, por ejemplo, expresa lo que él experimentó en segunda de Corintios capítulo 12. Quiero comenzar hablando de esto para que ustedes y yo, a través del conocimiento y de la Biblia, nosotros aprendamos que estos hombres que vivieron estas experiencias fueron realmente hombres calificados, que tenían un buen testimonio, que tenían testimonio de servir a Dios, de escudriñar las Escrituras, de vivir una vida consagrada a Dios. Los que ahora conocemos en este tiempo viven dudosamente, no sabemos, a lo mejor ni leen la Biblia, pero tienen muchas visiones. Todo lo contrario a lo que nosotros encontramos en estos hombres, como lo fue el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2, dijo Pablo: conozco a un hombre, escuchen, en Cristo, que hace 14 años. ¿Cuánto tiempo tardó el apóstol Pablo para hablar de la experiencia que tuvo? 14 años. El visionario al día siguiente ya anda haciendo alarde de lo que vio y de lo que hizo, y del túnel y de la luz y de los ángeles. Pero Pablo esperó 14 años, escuchen esto, para contar la experiencia que tuvo. ¿Ya lo notaron? Quiere decir que Pablo vivió una experiencia sobrenatural, pero yo pienso que, por lo que él dice más adelante, solamente lo cuenta como una experiencia, porque más adelante dice que se le prohibió decir lo que vio en ese éxtasis o en esa experiencia que vivió fuera del cuerpo, y que fue, dice la Biblia, hasta el tercer cielo. Dice, si en el cuerpo fue, no lo sé, pero sí habla de una experiencia, Dios lo sabe, pero dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, porque ni siquiera se identifica como él. Vean ustedes qué interesante que ni siquiera dice yo fui, y cuidado conmigo porque fui al tercer cielo y tengo mucho que decirles y mucho que contarles. No, Pablo está hablando con una humildad y una mansedumbre y una templanza impresionante acerca de esta experiencia que tuvo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y oyó palabras secretas. ¿Qué significa que el apóstol Pablo haya escuchado palabras secretas? En otras palabras, no las puedo decir. No les voy a decir lo que vi, no les voy a decir lo que experimenté, ni absolutamente nada de eso. Palabras secretas que el hombre no puede decir. Por lo cual, si quisiera gloriarme, sería yo un insensato. Entonces, ¿qué está diciendo realmente Pablo? A diferencia, por ejemplo, de alguna persona que tiene un tipo de experiencia similar, totalmente distinto. Yo pienso que es muy probable que Pablo ni siquiera estaba interesado en decir lo que había experimentado. Simplemente estaba dando testimonio y se estaba autonombrando como un hombre. Aquí vemos
está contando algo que le había sucedido 14 años atrás y que notamos que nunca jamás había hablado de esta experiencia. Para poder nosotros entender lo que es el tercer cielo, primeramente el primer cielo es la atmósfera terrestre. El segundo cielo es el espacio interplanetario, o sea, donde están todos los planetas. Y el tercer cielo, de acuerdo a la Biblia, es la morada de Dios. Y cuando Pablo comienza a hablar de esto, pudiéramos decir que Pablo tenía muchas reservas para gloriarse y por eso se refiere a sí mismo como conozco a un hombre. Pablo quedó tan abrumado por su visión celestial que no conocía detalles precisos de lo que él vio. Sin embargo, bien hubiera sido fuera del cuerpo o no, pero sin embargo vemos que fue llevado al cielo. Dos experiencias que también vivieron en el pasado Enoc y Elías. O que su espíritu se hubiera separado por un tiempo de su cuerpo, eso era lo que importaba. No importaba cómo haya sido, si había sido separado del cuerpo o no, pero sin embargo dice, esto fue lo que le sucedió a tal hombre. Vemos entonces, no importa cómo haya sido, pero sí notamos que Pablo dice que se le prohibió hablar y repetir lo que había experimentado y lo que había visto. Aún si hubiera podido expresarlas en forma coherente, de todas formas se le dijo que no podía decirlos. No podía hablarnos de las cosas que vio y de las cosas que oyó. Dice palabras secretas que el hombre no puede decir, o sea, algo que no lo puedo contar, y también para que él mantuviera a través de esta forma un nivel equilibrado en su vida, para que no se exaltara, para que no tomara lugar la arrogancia, para que no tomara lugar la soberbia y se mantuviera estabilizado espiritualmente y no se sintiera como que si él fuera alguien especial. Antes, dice la Biblia, que antes de que existiera ese tipo de exaltación en el apóstol Pablo, o que Dios lo presentara como alguien superior a los demás, antes le da un aguijón en su carne, después de que experimentó esto. Y pudiéramos decir que el aguijón en su carne se convirtió como en un contrapeso para que se mantuviera humilde y sencillo. Nuestro segundo personaje, ¿quién creen ustedes que es? Naturalmente, ¿verdad? El apóstol Juan, del hombre que estamos aprendiendo, que recibió esta revelación. Dice aquí Juan que él fue sacado de su cuerpo y transportado al cielo, mientras que su cuerpo se encontraba en la isla de Patmos. Dice que él fue llevado a la dimensión espiritual sin que su cuerpo se muriera. Vean esto que es impresionante, sin que su cuerpo falleciera. Y nos da una información completa del cielo y con mejor información que ningún libro de la Biblia, como lo es el libro de Apocalipsis. Aquí, a diferencia de Pablo, a Juan se le permitió escribir, narrar y hablar de lo que él estaba recibiendo y de lo que él estaba viendo. ¿Por qué notamos toda esta información que la Biblia nos enseña acerca de este acontecimiento? Porque aquí es donde se encuentra la única verdad de cómo realmente es el cielo. Y se nos da el privilegio de saber con anticipación acerca de dónde será el lugar donde la iglesia, donde cada uno de nosotros pasaremos la eternidad. Y también se nos enseña a quién nosotros vamos a ver allá en el reino de los cielos. De acuerdo a lo que comienza a decir
En este capítulo 4, versículo 1, dice: después de estas cosas miré y una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que le dice: ven acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Después de estas, o significa después de esto, se refiere a algo que acabamos de estudiar. Después de lo que Dios les habló a las 7 iglesias, vamos ahora a continuar con esto: sube acá. Y nos hace una referencia que es muy importante, que no tiene que ver naturalmente con el arrebatamiento de la iglesia, sino que más bien nos habla de un mandato con el fin de recibir la revelación específica acerca de sucesos que tienen que ver con el futuro. Dice Juan que lo primero que vio fue una puerta abierta en el cielo. ¿Será que hay una puerta en el cielo literal? ¿Será que se puede entender que existe esa puerta? Vamos a verlo en la Biblia. Primeramente, tómenla en sus manos, vamos a abrirla en el libro de los Hebreos, capítulo 8, vamos a leer el versículo 4. Vamos a tratar de descubrir en esta noche si realmente existe una puerta, como lo menciona el apóstol, literal en el cielo. Dice en el versículo 4 del capítulo 8 del libro de los Hebreos: así que si estuvieres sobre la tierra, ni aún serías sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. ¿A quién está hablando? De Jesús. Los cuales, sirven de bosquejo y de sombra de las cosas, anoten ustedes, de las cosas celestiales, de lo que el apóstol Juan vio allá en el cielo. Todo lo que contenía el tabernáculo era una sombra que tenía que ver con las cosas celestiales, como le fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Escuchen cómo le dice a Dios, cómo le dice Dios a Moisés: mira. La palabra mira significa que todo lo que él había visto tenía que hacerlo conforme a la forma, al dechado que se le había mostrado a él. ¿Ya lo notamos? Esto es interesante. Tenía que ser así como Dios se lo había mostrado, de esa mismita forma tendría que ser. ¿Dónde está el diseño de esto que vio Moisés? Lo vio de acuerdo al diseño de lo que está en el cielo. Versículo 4, donde estuvimos leyendo. Y vemos, por ejemplo, en Éxodo 25:40, cómo Dios le había dicho a Moisés que debería de ser establecido el tabernáculo. Cada detalle que tenía era muy importante que se llevara a cabo. Entonces, le dijo Dios a Moisés: cuida cada uno de los detalles de lo que te estoy mostrando. Y vemos que quedó reflejado en el tabernáculo las cosas celestiales que quedaron simbolizadas y representadas de la forma práctica en el modelo terrenal del tabernáculo. Eso quiere decir que Moisés tomó el diseño de las cosas celestiales, Hebreos 8:4, y comenzó a darle las instrucciones a los sacerdotes para que construyeran el tabernáculo de acuerdo al modelo que se le había mostrado a Moisés. Entonces, vemos que es una puerta del tabernáculo celestial, tipo y figura de lo que ahora nosotros entendemos como el tabernáculo, porque todo aquello que está en el cielo fue reflejado aquí abajo en la tierra. Vemos que todo, absolutamente todo, era una sombra.
una sombra, o sea, pudiéramos decir un reflejo, una figura de algo que existe en el mundo físico y en el mundo espiritual, y también que existe en el cielo. Y es una réplica que literalmente podemos nosotros mirar que existe en el cielo. Hebreos 10:1 dice que todo lo que contenía la ley era la sombra de los bienes venideros y era la sombra de lo que Dios le mostró a Moisés cuando erigió el tabernáculo. En el libro nuevamente de los Hebreos, capítulo 9, vamos a tratar de comprenderlo mejor. 9, 23 y versículo 24. Vean ustedes, dice que fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿de qué estamos hablando? Del tabernáculo. Y que todas las figuras de las cosas celestiales fueron purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Vemos entonces aquí que el santuario donde entraba el sacerdote era un tipo y figura del verdadero y del real tabernáculo que está en el cielo, porque si lo purificaba aquí en la tierra, era un símbolo de la purificación de las cosas celestiales. ¿Por qué se necesitaba también allá que existiera o que hubiera la purificación? Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero. ¿Cuál es el verdadero? El verdadero tabernáculo, o pudiéramos decir, el verdadero diseño del tabernáculo que está en el cielo. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, de figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse por nosotros en la presencia de Dios. Qué precioso es mirar que realmente la Biblia nos habla y la Biblia nos enseña que realmente sí existe esta puerta literal donde podemos mirar que Juan se le abrió para poder entender y para poder revelarle todas estas cosas. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 20, dice que por medio del sacrificio de Jesús, la intención era reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así, escuchen esto, lo que está ¿dónde? En los cielos. Lo que está en los cielos y también lo que está aquí en la tierra, tanto lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Pudiéramos decir que la palabra de Dios aquí nos afirma y nos enseña que cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, en su sacrificio está reconciliando humanamente aquí en el mundo físico donde vivimos, pero también al mismo tiempo y de la misma forma estaba efectuando una reconciliación en el cielo. Y entendemos por la Biblia que con la caída del hombre vemos que también el universo entero de alguna forma fue contaminado con el pecado. Cuando pecó el hombre contra Dios, de acuerdo a la Biblia, notamos que todo lo que tiene que ver con el sistema solar fue afectado por causa del pecado del hombre. Los astrónomos aseguran que los planetas, por lo menos los planetas que conocen, dicen que contienen cráteres, no sé cómo se dice la palabra correcta, cráteres, ¿verdad? Que estos cráteres son como que si estos planetas hubieran sido bombardeados. Por eso dice la Biblia que aún cuando
el pecado entró en el hombre, aún dice que la creación fue afectada de tal manera que encontramos en estos planetas, estos cráteres. Pero notamos por la Biblia que el único planeta que Dios restauró fue ¿cuál planeta? La Tierra. Es increíble, pero el único planeta que Dios restauró fue la Tierra. ¿Por qué? Porque estaba también en caos. Como dice Génesis, que estaba la tierra desordenada y vacía. Estaba anegada en agua, no había vida. Quiere decir que estaba en un estado completamente caótico, en un estado de vaciedad, en un estado de destrucción. Estaba desordenada, y que notamos que alguien por causa del pecado la destruyó. Naturalmente, este que destruyó la tierra lo encontramos precisamente en el libro de Isaías capítulo 14. Vemos cómo destruyó absolutamente. ¿Por qué? Porque el pecado afectó aún hasta la creación. Por eso dice la Biblia que las criaturas gimen a una. ¿Cuáles son las criaturas? Son los animales y la creación. Cuando dice criaturas es la palabra creación. Y cuando la Biblia nos enseña que están esperando la manifestación de los hijos de Dios, quiere decir que la creación está esperando el tiempo de la redención de la iglesia, y que a través de la redención de la iglesia ellos también van a ser afectados de una manera positiva. Ya sabemos por la Biblia que están destinados a la destrucción, pero realmente vemos entonces que todo absolutamente fue de alguna forma afectado por causa del pecado. Entonces, cuando Dios comienza a ordenar nuevamente todas las cosas sobre la tierra, dice la Biblia que encendió las lumbreras. Hasta las lumbreras de los cielos estaban apagadas. Cuando Dios dice sea la luz y luego que sean encendidas las lumbreras, significa que absolutamente todo estaba en un estado caótico, pero sin embargo el único planeta que Dios restauró fue precisamente la tierra. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 11 versículo 9, donde dice la Biblia que Juan vio el templo que fue abierto, y también dice que vio el arca del pacto, que era precisamente la que contenía la presencia de Dios. ¿En dónde? En el cielo. ¿Ya lo notaron? Apocalipsis capítulo 11 versículo 19. Aquí vemos claramente en la Biblia establecido que sí, efectivamente existe un lugar y existe un modelo de todo lo que los sacerdotes levitas hicieron cuando formaron el tabernáculo, y comprobamos por la Biblia, aquí donde leímos, que el templo de Dios fue abierto en el cielo y está el arca del testamento, y dice que fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos, truenos y voces, terremotos y grande granizo. Eso significa que allá en el cielo son ángeles, aquí en el cielo eran sacerdotes. Síganme con mucho cuidado, porque esto es importantísimo que ustedes lo entiendan. ¿A qué me refiero cuando digo que los ángeles son los que administran allá, mientras que aquí eran sacerdotes? Porque Cristo nos aseguró que después de su resurrección nosotros íbamos a reunirnos con Él. En Juan 14, versículo 2, claramente la Biblia nos muestra que Cristo nos dio esa promesa. Dice: creer en Dios, creer también en mí. Comienza diciendo, Juan 14, 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Esto significa que en nuestra resurrección nosotros nos vamos a reunir con Él y vamos a estar con Él. Y vamos a estar también ocupados sirviendo a Jesús después de que nos vayamos de esta tierra, pero ya no vamos a tener la opresión, ya no vamos a tener la carga del pecado, sino que seremos libres completamente del pecado para poder adorar, servir y estar activamente siempre alabando, glorificando a Dios dentro, óigame bien, del orden que Él estableció para que le sirvamos en el reino de los cielos. Cuando dice yo fui en espíritu, notamos que lo primero que Juan ve es un trono. Y esto es un retrato de un juez que entra a una corte judicial para sentarse y para iniciar el juicio. Y la sentencia del acusado vemos que viene del trono, escuchen esto, del trono del juicio de Dios. En el Salmo capítulo 11, versículo 4, dice Jehová, en el templo de su santidad, o el trono de Jehová está en el cielo, o la silla de Jehová está en el cielo. Cuando habla de trono, está hablando de un trono donde Él se va a sentar para poder juzgar. Cuando habla del trono de Dios, está hablando del lugar de juicio. Dice la Biblia claramente que cada uno de nosotros compareceremos ante el tribunal de Jesucristo. Y Él se va a sentar en esa silla, en ese trono que está en el cielo para juzgar. En Primera de Reyes 22:19 dice, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército estaba junto a Él, a su diestra y a su siniestra. Eso significa entonces que el trono de Dios es el trono del juicio, el trono en el que vemos Juan que dice que está sentado. En el libro de Daniel capítulo 7, quiero que ustedes vayan conmigo para poder entender mejor esto. Desde el versículo 9 vemos, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas o tronos, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia, su silla llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Cuando dice aquí, estaba mirando hasta que fueron puestas sillas, digamos que es como el sistema judicial, donde se sienta el jurado, y estos 24 ancianos representan a los hombres expertos, a los hombres que probablemente fueron los hombres pudiéramos decir, más sobresalientes, los hombres más relucientes espiritualmente, que le ayudan a Dios para hacer los juicios. Primero dice la Biblia que fueron puestas sillas, y luego llega un anciano de grande edad, llegó, dice, hasta el trono y se sentó, y los libros fueron abiertos. Vemos entonces claramente que esto tipifica a una corte celestial, de acuerdo a lo que vemos aquí en Apocalipsis 4:4. Estos 24 tronos o 24 sillas simbolizan como los jurados que le van a ayudar para poder hacer el juicio. Vean ustedes hasta qué punto Dios es capaz de utilizar a alguien que le ama, que le sirve fielmente. Es muy probable que se trate de patriarcas y de profetas que fueron fieles a Dios, y que a pesar de lo que vivieron y que a pesar de lo que pasaron, se mantuvieron firmes a Dios,
Y eso significa entonces que van a ser ellos parte de ese jurado para traer los juicios de Dios sobre cada uno de aquellos que lleguen ante el trono de Dios. En el capítulo 4, versículo 3, vemos a Juan tratando de describir a Cristo de una forma que es muy interesante y muy preciosa, que vamos a comprender en esta noche. Después de entender que sí realmente existe un lugar de adoración, que existe una puerta literal donde entramos y podemos nosotros ver que existe también una administración por los ángeles, y también viendo ahora a un señor, a un anciano de grande edad que es descrito como el experto, el Dios, el Todopoderoso, llamado Jesús, juzgando al mundo en su trono. Ahora en el capítulo 3 notamos a Juan aquí tratando de describir a Cristo de una forma que en esta noche lo vamos a ver, que es una forma preciosa, profunda, misteriosa, y tratando de describirlo sin tener un punto de referencia. ¿A qué me refiero? Muy bien, ustedes me van a seguir detenidamente para poder comprender. Juan está tratando de describir a Jesucristo en esta porción. Dice que el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio. ¿Por qué utiliza estas formas? Porque yo creo que para poder describir a Dios no puede existir un punto de referencia. Por ejemplo, imagínense ustedes que conocen a una persona que es ciego de nacimiento y les pregunta a ustedes, esta persona, ¿cómo son las nubes? ¿Tienen algún punto de referencia para decirle cómo son las nubes? Si les dicen, mira, son como el algodón, pero tampoco conocen el algodón. No existe un punto de referencia. Digamos entonces que es muy difícil que tú puedas decirle a una persona que no conoce ninguna de estas dos cosas cómo le pudieras hacer para describirle las nubes. Si él te preguntara. Si tú le dices, mira, son como el algodón, pero sin embargo, para él es lo mismo, porque tampoco conoce el algodón, tampoco nunca lo ha visto. Y para que él pueda entender lo que te está preguntando, se necesita un punto de referencia. Quizás buscando las palabras que tú puedas utilizar para poder explicar algo de la vida, pero sin embargo vemos que no lo hay, no existe ese punto de referencia. Las cosas, escúchenme bien, que están en el reino de los cielos son tan sublimes, son tan gloriosas, son tan misteriosas y tan profundas que no existen aquí en la tierra puntos de referencia para poder comprenderlas. Primera de Corintios 2:9, vemos que dice que son cosas que ojo no vio. Imagínense ustedes cómo se puede entender que ojo no vio, ni oído oyó, ni que ni siquiera han pasado por la mente del hombre. ¿Qué significa esto? Que no hay un punto de referencia para explicar, lo que hay en el reino de los cielos. ¿Y qué hace Juan? Utiliza solamente como punto de referencia dos cosas. De hecho, el apóstol Pablo también dice que fue al cielo y no puede describir lo que vio. ¿Por qué? Porque son cosas que no ha visto el hombre, cosas que nunca ha visto el hombre, ni que siquiera han pasado por la mente del hombre, pero sin embargo dice que son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Aleluya.
Así que imagínese usted, si usted se encuentra una persona que dice, yo fui al tercer cielo y vi esto y vi lo otro, vi una luz, vi esto y aquello, pero si de acuerdo a la Biblia vemos que no existe ni siquiera un punto de referencia, ¿qué fue lo que vieron? Yo pienso que nada. No vieron absolutamente nada. Sin embargo, Juan, para describir a Jesús, utiliza dos puntos de referencia. Dice que era semejante, número uno, al jaspe. El jaspe se usa para los diamantes, o sea que la descripción que Juan hace de esta piedra es la palabra diofana, que significa como el cristal. Y es un diamante que retrata todos los colores del espectro con un fulgor impresionante. Es lo único que pudo decir Juan utilizando este punto de referencia para describir a Jesús. Y la segunda es la palabra que dice sardio o cornalina. En la versión 60 ustedes van a encontrar estas dos cosas. Sin embargo, cornalina del griego es la palabra sardine o sardius, y es una gema brillante y similar al rubí, cuyo nombre en el original es similar a la ciudad de cuyas inmediaciones se hallaba con muchísima y con relativa abundancia. ¿En dónde? Sardis. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la iglesia de Sardis? Pues de ahí precisamente viene esta palabra sardio. Pudiéramos decir que este es un color rojizo. Entonces, el jaspe es el diamante y el sardio o la cornalina es el rubí. Y vamos a ver estas dos piedras que vemos que aparecen en el pectoral del sumo sacerdote. Y aquí es donde vamos a tratar de comprenderlo todavía mejor. El sumo sacerdote tenía estas dos piedras. Vamos al libro de Éxodo capítulo 28 para poder mirar estas dos piedras que aparecen en el pectoral del sacerdote o del sumo sacerdote. Leemos Éxodo capítulo 28, versículo 15. Y dice: harás asimismo el racional del juicio de primorosa obra. La has de hacer conforme a la obra del epod, de oro, de cardeno, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Y será cuadrado de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho, algo similar como a un chaleco. Y lo llenarás de piedrería. Subrayen esto, con el orden que yo te voy a dar. 4 piedras va a ser cada orden. El primer orden, número 1, una piedra sárdica. ¿Ya lo notaron? ¿De dónde viene esta palabra? Sardio, de sardis. Número 1, un topacio, un carbunclo, será el primer orden. El segundo orden, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Son 4 órdenes. En la tercera orden, un rubí, un ágata y una amatista. Y el cuarto orden es un onix y un jaspe. ¿Ya notaron que notamos que estas dos piedras aparecen precisamente en el pectoral del sacerdote? ¿Cuál es la última piedra? Jaspe. ¿Cuál es la primera? El sardo. ¿Qué es lo que está realmente tratando de decirnos aquí la Biblia? Porque esto es importante. La palabra
Sárdica es la palabra cornalina o sardio. Jaspe significa, escuchen esto, cuando Cristo es descrito de esta manera, simboliza el primero y el postrero, el primero y el último. Y esto está reflejado precisamente aquí en las vestimentas del sacerdote, en el pectoral. Significa entonces lo primero y lo último, reflejando aquí, escuchen esto, el aspecto de Cristo. Y en las 12 piedras que estaban en el pectoral también era la representación de las 12 tribus de Israel. Ahora, vamos a notar algo importante. La palabra Rubén, que es el primogénito de Jacob, significa, he aquí un hijo. Escuchen esto, es importante. Y Benjamín, el hijo menor, significa hijo de mi mano derecha. Vemos entonces aquí también estos dos significados que son muy importantes. Cuando habla de esto, está hablando, he aquí el Hijo de Dios a la diestra de Dios. Eso significa que es Cristo. Cuando habla, he aquí a la diestra de Dios, significa que he aquí a Cristo con toda potestad y gloria en el reino de los cielos, el alfa y el omega, y Cristo es representado con estas dos piedras como el primero y el último. Y esto solo aquel que estudia, que se pone a escudriñar la Biblia, aquel que está en ayuno y en oración y buscando siempre respuesta de Dios, solamente éste lo entiende. Porque estas dos piedras también describen la relación del pacto de Dios con Israel. Y vemos también en la esmeralda un arco iris semejante, dice, al aspecto de una esmeralda, que es el color verde. Ahora, notemos aquí algo interesante. La razón por que voy apresurado es porque solamente estoy dando, como pudiéramos decir, lo más importante de cada una de estas porciones de la Biblia, pero su trabajo de ustedes es también escudriñar y rebuscar lo que estamos aprendiendo. Aquí notamos que este color de la esmeralda era un color verde y vemos a un arco iris. Y por eso es tan importante la Biblia, porque vemos nosotros que la Biblia nos relata y nos dice que la Biblia no es de particular interpretación. Cuando dice que aquí que aparece un arco iris, vemos cómo la Biblia se interpreta solita. Génesis capítulo 9. Encontramos, versículo 13, que Dios había dicho que pondría un arco en las nubes, el cual sería por señal de convenio entre mí y la tierra. Y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me voy a acordar del pacto que hice entre mí y ustedes y toda alma viviente de toda carne. Dice, no serán más las aguas del diluvio para destruir toda carne. Y dijo pues Noé, esta será la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. O sea, que el arco iris fue, de acuerdo a lo que dice la Biblia, un pacto perpetuo después del diluvio, que Noé, cuando lo viera, pudiera recordar, y todos y cada uno de nosotros, su misericordia en medio de los juicios. Y esto es importante entenderlo. Cuando vemos el arco iris en el trono de Dios, nos está mostrando Dios
que así como el arco iris que apareció después del juicio en Génesis capítulo 9, en Apocalipsis aparece antes del juicio, anunciando que vienen los juicios de Dios sobre toda la tierra, pero sin embargo, aunado a los juicios de Dios, siempre que es lo que encontramos, su misericordia. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. No cabe duda que Dios trae juicios sobre la tierra, pero también vemos que es un Dios misericordioso, un Dios que ama la justicia y la verdad. Por eso es que cuando Dios juzga, tiene que juzgar el pecado, porque es un Dios santo. Por eso los que están seguros bajo la mano de Dios no pueden ser juzgados. Dice Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque estamos bajo su misericordia, estamos bajo su cobertura, sobre su gracia, estamos siendo dentro de un ambiente de salvación, desarrollándonos, y los juicios de Dios no pueden alcanzarnos. Pero aunque Dios traiga juicio, Dios también encontramos allí algo muy importante, que es su misericordia. La misericordia de Dios. No cabe duda entonces que el trono de Dios es el centro de la actividad de todo el libro de Apocalipsis. Todo tiene un simbolismo que a través del estudio de la Biblia vamos a irlo comprendiendo cada vez mejor. Y está centrado toda la actividad de los juicios de Dios en este libro de Apocalipsis. Y antes de que todo esto suceda, Dios ya le habló a la iglesia y le advierte acerca de los juicios. ¿Se recuerdan lo que le dijo a cada una de las iglesias? Quiere decir que Dios está advirtiendo, Dios está llamando, Dios está hablándole a la iglesia, y Dios va a hablarle muy fuerte a su iglesia para que se arrepienta. Aleluya. Porque ya estamos en los principios de dolores. Porque es necesario que se multipliquen las guerras, los homicidios, la violencia. Y aunque salgas a las calles a decir peace and love, no va a suceder. No va a suceder, porque no es el sistema de Dios. Dios no quiere, Dios no desea que nosotros nos arraiguemos en esta tierra. Por eso dijo: no he venido a traer paz a la tierra. No y no. Aunque le digamos no a la guerra, aunque le digamos no a la violencia, no va a parar. No va a parar. Por eso la persona que hace esto va en contra de la Biblia, en contra de lo que Dios estableció, y le estás pidiendo al aire, porque Dios no es lo que planeó. Él planeó algo completamente distinto. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo se las voy a dar a ustedes, a los que creen en mí, a los que me siguen, a los que me aman, a los que están cerquitas de mí. Esos sí verdaderamente van a poder disfrutar de una paz que no es como la paz que el mundo nos quiere ofrecer. Es completamente distinto. La paz de Cristo es algo que recibe aquel que ha creído en Jesús, no en el mundo. En el mundo no hay paz. Dice la Biblia: no hay paz para los impíos, no hay paz para los malos, pero aquel que se acerca a Dios, aquel que cree en Jesús, aquel que se allega al Salvador del mundo, entonces va a encontrar una paz que sobrepuja todo entendimiento, una paz que el mundo no puede disfrutar, una paz
que aunque haya turbulencia, que aunque haya tormenta alrededor, que aunque en nuestro entorno esté todo completamente al revés, pero sin embargo la paz de Cristo está en nuestros corazones, disfrutando del ambiente de Dios, disfrutando de la presencia de Cristo y esperando con paciencia el día de nuestra partida de esta tierra para estar presentes al Señor, que es la esperanza más grande que tenemos todos los hijos de Dios. Y es el evento más cercano y el evento más glorioso y más importante que le espera a la iglesia, el arrebatamiento, que es lo que estamos esperando. Ven, Señor Jesús, te estamos esperando. Dígale, te estoy esperando, Señor, con mucha paciencia. Voy a esperar ese momento preciso, glorioso, para partir y poder ser transformado para ser semejante al cuerpo de tu gloria. Oremos a Dios en esta tarde. Yo espero no se hayan empachado con tanta información de la Biblia. Pero si quieren conocer más los temas que estamos tratando, ustedes pueden volver a escucharlos. Porque yo sé que el Apocalipsis es el libro más profundo que existe en toda la Biblia. Pero Dios en su amor, Dios en su misericordia, en su bondad, nos da sabiduría y espiritual inteligencia para conocer las cosas profundas que hay en su palabra. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, tu palabra es profunda, porque sabemos que existe, Señor, un lugar en el reino de los cielos, un lugar preparado, un lugar listo para todos aquellos que te aman y esperan pacientemente tu venida. Estamos esperando la venida de Cristo.